Ya, primeramente, relacionar los envíos que me han hecho de su avance de artículo. He visto alguno de ellos y hay temas interesantes. Hay algunos desarrollos que son bastante escuetos, que dan un sentir de que simplemente es un copia-pega y que requieren un mayor desarrollo. Yo había indicado el miércoles anterior de que va a ser conveniente que la pauta didáctica la relacionemos de manera conjunta, ¿no? Entonces, como empezar una investigación de cero, vamos a hacer un apunte con los referentes que yo les he brindado en el WhatsApp y con ello vamos a juntos desarrollar un artículo para que ustedes puedan emular las mismas acciones para hacer su investigación. Pero quiero cubrir primeramente el documento que hemos encomendado para el día de hoy, al que debían dar una revisada y hablar un poquito al respecto, porque también es parte de los avances. Entonces, pongo en pantalla, por favor, el documento y me dicen si se logra ver y otra vez voy a solicitar participaciones voluntarias de inicio, si no vamos relacionando algún nombre para que pueda abrir su micrófono y si gustan también todos pueden ir mediante chat comentando. Adelante, Carla, por favor, le escucho. Buenos días, licenciado. Bueno, en la lectura denominada Efectos y consecuencias del tema de cálculo aplicado a las tasas de interés, bueno, nos habla, ¿no? Esta lectura hace referencia sobre las tasas de interés y de usura en un análisis, ¿no? De las principales teorías a través de la historia y también su aplicación, en este caso también en el país de Colombia, ¿no? Teniendo en cuenta que maneja un marco jurídico donde el cálculo de las tasas máximas que las entidades de crédito pueden cobrar por los préstamos según los diferentes propósitos que se vayan a tener. Además que también la lectura puede analiza y determina, ¿no? Si el mantener la tasa de usura con las condiciones actuales es conveniente para el crecimiento Sí, o si por el contrario lo afecta, ¿no? Mencionan bastante, es un tema central. Además también que presenta algunas alternativas de cambio, tanto como para el aspecto legal, el sistema de cálculo de las tasas de corriente, de mora también y de usura con el fin esto de que las empresas de menor tamaño también logren un crecimiento mayor. A la vez también se basa en los mecanismos innovadores en cuanto a los proveedores de servicios financieros y políticas, que es en el marco del desarrollo y la sostenibilidad de los mercados financieros. Bueno, en este caso también hay una parte interesante, una comparación donde nos muestra diferentes escenarios. Esto en las metodologías de cálculo de tasas de interés y su aplicación. Bueno, en mi caso yo he considerado tres países para analizar un poco ese aspecto. Por ejemplo, el primer parte es el tema de Colombia, donde nos menciona, ¿no? La diferencia que tiene, ya que acá aplica las tasas de referencia que están expresadas como límites a los intereses eh, remunetarios y monetarios. Sin embargo, acá en Bolivia aplica, ¿no? Que las entidades de intermediación financiera deben calcular la tasa de interés anual efectiva, también denominada como TAE, y esto porque nos ofrece un valor más cercano a lo que es la realidad del costo y también en este caso de un préstamo o rendimiento. En el caso de Brasil, menciona también que mantiene una normativa que se referencia a la tasa Selic,
el Sistema Espacial de Liquidación y Custodia, Mm. donde esta tasa es el principal instrumento del Banco Central para mantener más que todo el tema del control de la inflación oficial, y esto también que es la medida por el índice del Índice Nacional de Precios al Consumo Amplio, ¿no? Ahí se ven los tres escenarios y sus herramientas que manejan estos tres países. Me parece muy interesante hacer una comparación Sí. también porque esto se puede ver, ¿no? Mediante esto, cómo es la economía de cada país y su desarrollo que puede tener la aplicación de cada una y cómo puede reflejarse en su desarrollo económico. Gracias, licenciada. No, muchísimas gracias, Carles. Es un muy buen resumen de un documento que era bastante extenso, pero por lo que nos refiere Carla, nos ha dado como que un pantallazo general de lo que trata el documento. Yo quiero ir a algunos elementos un poquito más puntuales y los voy a consultar. Primero, el documento relaciona, vean en su título, este elemento de la tasa de usura, que hemos hablado en algunas sesiones anteriores. ¿Alguien me puede relacionar ese primer elemento, por favor? ¿Qué refiere con el tema de las tasas de usura? Y agradecería si tal vez el comentario va un tanto vinculado a lo que el documento refiere respecto del caso boliviano. ¿Qué pasa con las tasas de usura? ¿Alguien tiene esa pauta? Ya, procuraré hablar con ustedes entonces. Eh, ¿Rubén Vilca se encuentra? Buenos días, licenciado. ¿Cómo está, Rubén? ¿Me puede ayudar con esa pauta? ¿Las tasas de usura? Sí, por favor. Ya. Básicamente, cuando te dice el documento de las tasas de usura, está hablando básicamente de un determinante que básicamente que es un valor máximo de interés, ¿no ve? Sí, Que es de una acción monetaria. Básicamente, licenciado, no le entendí un poco bien el documento, honestamente, de la ya, determinación de eso. Y, digamos, no tengo una aplicabilidad, digamos, cómo se puede aplicar en Bolivia. entiendo, entiendo. Está bien, Rubén, vamos a conversar más sobre el tema. Eh, ¿Santiago se encuentra? ¿Santiago Yucra? Si no se encuentra Santiago, hablaremos con René Zárate. ¿Se encuentra? Ya. Si no se encuentra René, vamos a hablar entonces con Mari Poma. ¿Se encuentra? Eh, sí, ¿Cómo licenciado, está buenos Mari? Buen días. día. Em, bueno, no pude encontrar una relación así exacta en Bolivia, pero sí conozco el término, ¿no? De la cosa de usura. Ah, lo entiendo, se entiende como el límite que tendrían, pero el límite máximo Ujú. que tiene una entidad financiera para cobrar los intereses sobre un préstamo. Ya, pero ¿cuándo se convierte en usura? ¿Qué es el término usura? ¿Qué significa usura? Tal vez pueda allí hacer una pauta del Google, ¿no? ¿Qué dice que es usura? Es el cobro excesivo, alto de los intereses dentro de un préstamo. Ya, posiblemente podemos relacionar un cobro, cuando decimos cobro excesivo, uno que va más allá del,
del que relaciona la ley, ¿no es cierto? Del que ya está infringiendo la ley. Ese puede ser la figura de usura, ¿no? Es una figura de ilegalidad. Ya, hablaremos a ver con Hernán Mierva, ¿se encuentra? ¿Qué quiero relacionarles ahora con el comentario? El documento da cuenta de un elemento que también quisiera conversarlo con ustedes brevemente, que es el tema de las microfinanzas. Hernán, ¿está? Sí, licenciado. ¿Cómo está Hernán? ¿Me puede comentar un poquitito, ya sea del documento o su mirada intuitiva de lo que refiere el tema de las microfinanzas en general? Y mejor aún si es una relación de microfinanzas en Bolivia. Mm, No tengo claro muy bien, licenciado, en este momento. ¿Ya? ¿Ha Mm, escuchado hablar de alguna microfinanciera en Bolivia? ¿Se le viene en mente algún nombre? Ya, a ver, haré el intento de hablar con dos personas más. ¿Micaela Aquino se encuentra? Sí, licenciado. ¿Cómo está Micaela? Auxílieme, por favor, con lo que estamos solicitando. Eh, en especial sobre microfinanzas, ¿no, Las licenciado? microfinanzas, sí, algún referente que pueda darnos. ¿Qué son las microfinanzas? ¿Qué dice el documento? Si he escuchado hablar de alguna microfinanciera, en el caso boliviano, si sabe de alguna experiencia, lo que pueda brindarnos nos va a servir. Eh, en especial no escuché mucho, Ujú. pero sí sé que es como proveer, ¿no? Servicios de manera sostenible y como se dice, son servicios de tipo financiero dirigidos a em, grupos que se caracterizan prácticamente por em, en situación de pobreza prácticamente, Vale, eh, de escasos recursos y también se podría decir que eso más que todo, licenciado. no, está muy bien, va en ese sentido. A ver, hablaré tal vez con Luz Sandra Chávez, ¿se encuentra? ¿Me auxilia? Y si no se encuentra Luz, hablaré con Roger Aguirre. ¿Se encuentra por ahí? Buenos días, Lisa. ¿Cómo está? Buen Sí, Lisa. día. Buenos días, Lisa. Auxílieme un poquito con esta pauta que estamos solicitando del tema de las microfinanzas, lo que puede adicionar a lo que ya Micaela ya había referido. Lisa, claro, mm, un poco lo que indica el documento, ¿verdad? Habla de que las microfinanzas presentan ventajas importantes para la población de escasos recursos, ¿no? O la población del sector más pobre, Sí, porque reducen las dependencias de los subsidios estatales y generan unas oportunidades reales con créditos que deben ser honrados y incrementan el mantenimiento y expansión de actividades.
más que todo las actividades productivas. Vale, no, Eso está sí. bien. Está bien el apunte y lo del productivo ahí es cuestionable. Voy a hablarles en un momentito más. Tengo dos manitos levantadas de Oscar Diego y de Joana. Si gustan comentar, adicionar algo más, por favor, iremos en ese orden. Si gustan prescindir de la participación, no hay ningún problema porque yo tengo registro de haber conversado antes con ustedes. Sí, licenciado, buenos Por días. favor, auxílieme. Bueno, respecto a las microfinanzas en Bolivia, nos muestra que son, por ejemplo, entidades como Crecer, Sí, ProMujer y así es. el banco FIE, Así ¿no? Estos es. con el fin de promover lo que es la inclusión financiera y el desarrollo de las microfinanzas del país. Sí, Como ya los compañeros iban diciendo, estas entidades especializadas en microfinanzas básicamente fueron fundadas con el objetivo de mejorar lo que es la calidad de vida de los sectores más vulnerables de las zonas rurales y de las zonas periurbanas de Bolivia, ¿no? Brindándoles un acceso al sistema financiero. Eso, licenciado, respecto a Bolivia con las microfinanzas. agradezco, Oscar. Joana, ¿gusta complementar algo? Bueno, licenciado, como decía mi compañero, esas son las instituciones en Bolivia microfinancieras, en sí que ofrecen diferentes, ¿cómo podría decir?, facilidades para los lugares más pobres, tal vez, que se podría decir. Les ayudan con remesas familiares, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, portafolio de viviendas y demás, licenciado. Eso. Excelente, Joana, le agradezco. Ya, a ver, quiero enlazar la historia completa y la razón de este documento, que han debido sentir que a diferencia de otros artículos que hemos revisado antes, este es bien técnico, ¿no? Es bien árido, no es agradable de lectura, no es una lectura eh, fácil, ¿no? No diré por lo complejo, pero incluso es hasta tediosa la lectura, ¿no? Porque tiene hartos argumentos que eh, complejiza, ¿no? De dar seguimiento al hilo conductor de lo que el informe trae. Es un informe, y les decía, desarrollado por FEDesarrollo. FEDesarrollo es una ONG, es un think tank que recibe apoyos del Bill and Melinda Foundation. Si le dicen Bill, seguro que les viene en mente Bill Gates, ¿no es cierto? Estamos hablando de la plata de Bill Gates. Entonces, Bill Gates hace en el mundo este tipo de incursiones para verificar una mirada alterna a lo que la oficialidad trae. Ya, dicho eso, ¿cómo conecta con nuestros contenidos de la materia de economía monetaria 1? Hemos, a lo largo de las clases, dado ciertas pautas teóricas de cómo se genera la determinación de tasas de interés, ¿no? Hemos visto toda una corriente clásica que vincula más o menos una mirada utilitarista de determinación de tasas de interés a través de un proceso maximizador, ¿cierto? Que eventualmente da un precio a la función del dinero de transacción, ¿no es cierto? De generar liquidez en la economía. Entonces, las entidades financieras dan un premio, una tasa de interés que teóricamente responde a direccionar esos recursos a otro tipo de destinos y con ello dinamizar la economía. Ya, teóricamente eso está bien. Hemos hablado también de una aproximación un tanto más keynesiana de activismo y practicidad política, donde también relaciona este tema de stock y flujo, ¿no es cierto? Donde resulta que las personas pueden almacenar ciertos recursos y estos recursos, para que no se mantengan ociosos, no se mantengan bajo el colchón, van a generar tasas de interés que igual son respuesta del banco. Pero decíamos, todas estas miradas teóricas, en el caso boliviano, tienen un contrasentido, ¿no? Porque yo no siento, no sé si es la misma percepción hacia ustedes,
de que el boliviano tenga una necesidad de ahorro que pueda sostenerse con las tasas de interés que nos ofrece el banco, ¿no es cierto? El banco ofrece unos servicios financieros de diferente índole, los cajeros, posiblemente alguna promoción, existe el tema de sorteos, existe, no sé, cierto tipo de servicios, pero que no necesariamente vinculan el que uno pueda eh, tener en la vista la rentabilidad de la tasa de interés. Entonces, eso se contrapone con la teoría, ¿no es cierto? La teoría dice una cosa de que uno mete su dinero al banco para esperar una tasa de interés. Por otro lado, ¿quiénes determinan la tasa de interés eventualmente? No la determina el mercado, ¿no es cierto? Porque no hay una libre competitividad, sino quien está llamado a determinar las tasas de interés es la autoridad monetaria, el Banco Central. Lo que explica el documento es que en toda Latinoamérica se habrían generado desfases importantes en el sistema financiero, cuestión que la autoridad monetaria de los diferentes países ha tenido que tomar rienda de fijar tasas de interés y de esta forma evitar que se generen bancarrota, ¿no? Es decir, que genere realmente episodios complejos que pongan en vilo los ingresos del ciudadano y sobre ello también generen desfases económicos, ¿no? Que pueden implicar retroceso, afectaciones al crecimiento económico de un país. Ya, eso por un lado. Por otro lado, relaciona de que cierto manejo financiero también ha tenido la necesidad de poner algunos topes, poner algunos límites a las tasas de interés, porque de pronto la regulación estaba siendo muy rígida con el común de las personas, ¿no? Porque más allá de simplemente las tasas de interés activas, altas tasas de interés activas, relacionan el tema de colaterales muy complicados. Uno tiene que tener una casa, tiene que tener cierto patrimonio para poder acceder a un préstamo. Entonces, ¿cómo deriva todo esto, no? No necesariamente el que más tiene debe ser el único que pueda acceder a un préstamo bancario. Y se genera una alternancia con el tema de la microfinanza. Por eso consultaba sobre las microfinanzas. La microfinanza, como relaciona el documento, pretende de inicio dar otra cuenta de un sistema financiero convencional restrictivo y enlazar cierta competitividad, entre comillas, para que el conjunto de los ciudadanos pueda acceder a préstamos que también los necesitan, ¿no es cierto? Incluso su necesidad es mucho mayor, se podría pensar, que las personas que tienen casa, que tienen techo, que tienen patrimonio, que son empresarios, ¿no? Entonces el ciudadano de pie también requiere ciertos préstamos por su necesidad, ¿no es cierto? Ya, pero de inicio la historia se muestra bien. Se dice que microfinanzas logran competitividad. De hecho, hay toda una corriente, no sé si han escuchado hablar del señor Mohamed Yunus. El señor Mohamed Yunus justamente es ampliamente elogiado en su momento por dar cuenta de esta dinámica de las microfinanzas. Estamos hablando de un contexto distinto, de una India que también se traslada al África, donde relaciona comunidades muy pobres y se busca hacer préstamos a aquellas personas que no tienen mucho patrimonio. ¿Y cuál es la forma de vincular el préstamo? A través de los nexos del capital social, los nexos que tienen las personas con su comunidad. En la mirada de las microfinanzas, en su esencia original, era juntar a mujeres, ojo con la palabra, mujeres, para que en conjunto se les pueda realizar un préstamo y en el conjunto de mujeres se hagan cargo de devolver ese préstamo, ¿no es cierto? En el documento han debido escuchar entidades como Mundo Mujer, ¿no es cierto? Mundo Mujer, que para el caso boliviano se ha traducido en lo que es Pro Mujer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace Pro Mujer?
Piensen que estamos hablando de 5 emprendedoras, entre comillas. El número 5 también no es tan casual, tiene alguna lógica. Y estas 5 mujeres van a adquirir un préstamo y van a buscar mecanismos coactivos para que entre ellas no fallen al préstamo. Por eso es que la microfinanza primero se las elogiaba por brindar préstamos hacia los más pobres, y segundo, porque sus tasas de mora, sus tasas de incumplimiento eran bajísimas, porque la presión social era muy alta. Si estás hablando de 5 mujeres, estas 5 mujeres tienen que tener alguna vinculación. Hablar de mamá, suegra, hija, la comadre, digamos, ¿cierto? Tenían que conocerse entre ellas y de esa forma lograr cierta exigencia como en el pasanaco, ¿no? Se puede decir. Esto ya lo hemos hablado también antes. Lamentablemente, ese tipo de exigencias ha tornado en escenarios mucho más complejos. Y el caso boliviano tiene ilustraciones hasta, podría decirse, hasta salidas de una película, ¿no? Había instituciones como Fortaleza, bueno, algunas ya han cerrado, ¿no? Las que han relacionado ustedes, ProMujer, FIE, todas ellas, que dentro de su planilla manejan personas cobradores, ¿no es cierto? Cobradores que pueden ser también mujeres y hacen la acción de que si existe alguien que no está pagando el préstamo, van a colar afiches a la puerta del negocio, a la puerta de la casa, de decir, esta señora debe, y a razón de ser una presión, ¿no es cierto? En algunos casos incluso se ha vuelto el tema de generar personas que ejerzan presión con violencia física, ¿no es cierto? Entonces, realmente esto se ha convertido en un escenario que de ayuda no tiene nada, ¿no es cierto? Porque la microfinanza, al final del día, es una empresa que está buscando lucro. Entonces, ese es el gran cuestionamiento, ¿no es cierto? ¿Estas microfinanzas están siendo reguladas? ¿Cuál es la regulación que tienen estas microfinanzas? ¿Dedican a ayudar a los pobres o más bien viven de los pobres? Y de la microfinanza no es el peor de los mundos, ¿no es cierto? Han debido escuchar otro tipo de préstamos que son más préstamos hormiga, donde resulta que también ahí es el tema de, no sé, pues te doy un dinero a cambio de, ¿no es cierto? Que puede ser un televisor, que puede ser joyas, ¿no es cierto? Entonces, el prenda más, digamos, es parte de esta lógica, ¿no es cierto? Que son, en cierta comilla, préstamos cuando el contrato refiere venta. Y esa venta es a muere, ¿no es cierto? Si en un plazo de X días no me retornas el dinero más, es decir, uno se prestó por 100 y debe retornar 150, usura, la persona, la entidad, persona diré en este caso porque también hay prestamistas individuales, pierde pues el bien, ¿no es cierto? Pierde la joya, pierde el anillo, pierde lo que haya, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de lógica de los préstamos es la mirada que yo quería traer a colación con este documento, ¿ya? Que es una mirada también compleja y es parte de nuestra realidad. Esto en la teoría del señor Maynard Keynes, de Fisher, de nadie, ¿no es cierto? Esto es una lógica muy de subdesarrollo, una lógica muy de país tercermundista, muy de país como el nuestro, ¿no es cierto? No solamente el nuestro, Ecuador, han visto en el documento Colombia, Perú, lo viven, ¿no es cierto? Es parte de su realidad y toma escenarios muy complejos. Ya. Dicho eso, quiero pasar a lo que quiero que sea el principal foco de atención desde este día. Bueno, ya ha empezado a ser foco pero ahora va a ser el principal foco de atención, que es el desarrollo de nuestro artículo. Les decía, voy a dejar de compartir un segundito. Bueno, ya hemos hablado de este documento y ahora quiero que concentren todos sus esfuerzos en el desarrollo de nuestro artículo. Hemos ido brindando pautas para desarrollar hasta ahora un resumen, que igual se lo puede ir ajustando, una introducción, y ahora les voy a brindar una pauta
para, hemos dicho IMRD. Entonces, se supone que estamos, la parte abstract es antes del I. Algunos me han desarrollado el I, no han hecho muchos el I, solamente han hecho el abstract. Y ahora quiero que hagamos el M. Vamos a hacer la parte de materiales y métodos o la parte metodológica, como se dice en algunos casos. Entonces, por favor, quiero que me sigan en un texto, ¿ya? Y me dicen si quiero que lo leamos juntos. Acá está. Ya. Por favor, síganme el WhatsApp. Ya. ¿Se logra leer, por favor, lo que les he enviado al WhatsApp? ¿Alguien me auxilia leyendo lo que les he puesto en el WhatsApp? Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Buen día. Metodología. Dada la delimitación conceptual de sección previa, será importante comenzar con una descripción contextual precisa, refiriendo el entorno empírico donde se presenta el problema de investigación. Sobre ello se presenta la elección de los datos, técnica que corresponde al cómo voy a responder a la pregunta de investigación, método, enfoque técnico, instrumentos, recursos y otros vinculados. Excelente, gracias. Ahora voy enlazando cada uno de los componentes. Por ejemplo, estoy enlazando el primer componente. Contexto empírico. Ayúdenme con esa lectura, por favor. Bueno, licenciado, el contexto empírico, donde se ubica la situación del fenómeno que está indagando, brindando una descripción amplia de las unidades de análisis. Ya. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy relacionando, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de datos a nivel individual, microdatos, o estamos hablando de datos a nivel agregado. A eso se refiere con unidades de análisis. Ya. ¿Dónde está el apunte acá? Ya. Les estoy dando otra pautita. Ayúdenme leyendo, por favor. Procedimiento. El acto de generar el proceso de toma de datos no siempre es ambiente natural del fenómeno. Explicar si es procedimiento podría generar sesgos. Ya. A ver, este está un poquito más rebuscado, pero igual lo vamos a tratar de entender. El dato lo habrían tomado ustedes, que en algún momento me sugirieron, me consultaron, ¿puedo yo tomar mis propios datos? Sí, pero el tiempo es muy corto, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que acudir a una fuente secundaria para hacer este ejercicio a tiempo, ¿no es cierto? No, si no nos va a dar el tiempo. Si es una fuente secundaria, ya decíamos, idealmente se esperaría que hablemos de fuentes oficiales, sea Banco Central, sea Unidad de Análisis de Política Económica, sea Instituto Nacional de Estadística o sea el que corresponda, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo el acto generador, es quién hizo el dato, de dónde viene, cuál es la fuente del dato. El INE, ¿no es cierto? Entonces uno lo refiere. Si hay un proceso que generó el dato, de qué forma se toma el dato, es una pauta chiquitita, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estamos tomando un microdato, el microdato proviene de una encuesta de hogares, por decir algo, ¿no? Y la encuesta de hogares es tomada, esa pauta uno la va a consultar en la misma página web de la fuente que uno relaciona el dato, ¿no es cierto? Entonces la encuesta de hogares se realiza a nivel nacional, se busca datos de representatividad urbano-rural en los 9 departamentos de Bolivia, ¿no es cierto? Es una pautita pequeña que me da cuenta de qué datos voy a utilizar. Ahora, se habla 2 elementos que quisiera que simplemente los apunten.
De hecho, tal vez les puedo dar ahí una... Sí, más que apuntarlos, los relacionaré apropiadamente, pero a ver, no sé si se puede ver. Ya. Ya, está excelente. A ver, vamos a hacer esto otro. Necesito, por favor, que dentro de este, miren en el WhatsApp, por favor, les voy a poner relacionar dentro de este apartado, ¿sí? Y el tipo de investigación pretendida. Ya. Entonces, ¿qué dictando? Me dicen si se está viendo el apunte que les voy a mostrar. ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Excelente, gracias. Convengamos que las investigaciones que vamos a desarrollar van a asumir un enfoque cuantitativo. Entonces, en todos los casos, ustedes van a poner como apunte, el enfoque que trae consigo la investigación que se va a desarrollar es cuantitativo. No vamos a relacionar que existe otra vertiente de enfoque cualitativo. No sé si alguien lo haga. Si alguien lo hace, me dice y le doy la referencia. ¿Por qué digo cuantitativo? Porque la evidencia empírica que vamos a utilizar son datos, son cifras, ¿no es cierto? Entonces, como son cifras, son guarismos, yo voy a utilizar el enfoque cuantitativo, ¿ya? Que tiene un paradigma, ya no los voy a enredar mucho con esto, pero es un paradigma positivista, si es que alguien gusta apuntarlo dentro de su investigación. Luego les voy a brindar un apunte un poquito más específico de lo que estoy relacionando, ¿ya? Entonces, ¿qué tipos de alcance puede haber en una investigación bajo enfoque cuantitativo? Puede haber un alcance meramente exploratorio. ¿Qué refiero con exploratorio? ¿Qué variables relaciono mi investigación? Si estoy hablando de crecimiento, voy a hablar de el Producto Interno Bruto y posiblemente la variación año tras año. Si estoy hablando del empleo, voy a relacionar que estoy vinculando datos de la población económicamente activa y quién sabe, en vínculo de una fuerza de trabajo. Si estoy vinculando tal vez tasas de interés, voy a relacionar que las tasas de interés se refiere a las tasas de interés activas y pasivas, reguladas, no reguladas, del sistema financiero, brindados como pauta de la autoridad monetaria, el Banco Central o lo que corresponda. Y voy a dar una cuenta exploratoria de qué refiere el fenómeno de estudio. Un paso más que por lo menos debería alcanzar este elemento, ir a lo descriptivo. ¿Qué es lo descriptivo? Un alcance descriptivo va a relacionar de los datos que conlleva el tema de estudio que ustedes pretenden, brindar, y aquí voy a ser más concreto, cierta estadística descriptiva. ¿Qué quiero decir con estadística descriptiva? Posiblemente con una gráfica, posiblemente con un cuadro. Si estoy vinculando tasas de interés, voy a relacionar tasas de interés mínimas, máximas. Si estoy vinculando índices de precio al consumidor, voy a vincular tal vez algunos niveles promedio, alguna desviación estándar. Voy a vincular tal vez, no sé, descriptivo, nada inferencial. Ya, vamos a seguir con el ejemplo, lo vamos a hacer juntos. Correlacional. Correlacional es cuando dentro de mi fenómeno de estudio yo vinculo dos o más variables. Como son dos o más variables, yo puedo dar la cuenta de cómo se comporta una en relación con la otra. A eso se refiere con correlacional. Y eventualmente, lo que generalmente hace la econometría, buscar cierta relación de inferencia, predicción, voy a buscar investigaciones con alcance explicativo. Ese va a ser nuestro puntal máximo. Si logramos eso, ya sería algo ya destacable, algo fabuloso. Ya. Por otro lado, eso es en cuanto al alcance. Entonces, por favor, en su apunte del M, del capítulo M, de la sección M, perdón, sección metodológica o materiales y métodos, tienen que relacionar el alcance que pretende su investigación. El tipo de investigación. El tipo de investigación, en nuestro caso, va a vincular mucho los datos que yo voy a utilizar. ¿Qué tipos de investigación existen? Aquellas que son no experimentales, que son las que vamos a hacer, o podrían ser experimentales. Voy a hablar en un momentito. Pero experimental realmente no nos va a dar el tiempo.
hay que hacer cierta manipulación y va a ser un poco más complejo. Las evaluaciones de impacto, por ejemplo, son evaluaciones experimentales que requieren cierta manipulación de variables. Entonces ahí va a ser un tanto más difícil de lograr. Pero en el no experimental, ¿qué tenemos? Y esto lo voy a relacionar con los datos. Estudios que pueden ser transversales. ¿Qué digo con transversal? En un momento del tiempo, que analicen el fenómeno, el que estén analizando solamente para un momento del tiempo. Si son datos anuales, solo para 2022, solo para 2021, para 2020 o lo que corresponda. Para el primer trimestre de 2022, datos del IPC del primer trimestre de 2022. Una foto, un momento del tiempo. Por el contrario, puedo hablar de estudios longitudinales. ¿Qué relacionan con estudios longitudinales? Una serie de datos, una serie temporal, que relaciono, por decir algo, el crecimiento desde el 90 hasta el 2020. Datos para cada año. El desempleo, igual, ¿no es cierto? Datos para cada pobreza, desigual, la que corresponde. Y finalmente, bueno, aquí realmente existe, pero no sé si lo vayamos a hacer. El enfoque estructuralista pretende una modelización un poco más compleja. Pretende una modelización que trata de entender la realidad, por eso lo he puesto con estrellita, tal vez no lo veamos hacer, pero a través de una modelización de sus diferentes interacciones y las relaciones que conlleva el fenómeno de estudio. Un sistema de vectores autorregresivos, que en algún momento creo que Helen me relacionó, podría ir en la esencia, tal vez con alguna complejización más, el enfoque estructuralista. O podríamos vincular tal vez un modelo dinámico de equilibrio general estocástico, que podría ser otro tipo de modelización, pero su complejidad nos puede traer ciertas limitaciones, ¿no es cierto? Entonces, yo no pretendo ir por esta vía. Sin embargo, cuando tengamos los datos, vamos a ver la conveniencia de hacer algo como esto. Por ejemplo, Helen, como me relacionaba, yo quiero hacer un bar, quién sabe si tenemos los datos suficientes, y en el Stata es muy simple hacer eso, ¿cierto? Entonces, van a ver que no, voy a por lo menos ejemplificar cómo se realiza algo de esas características, ¿ya? Ya, lo experimental, que aquí realmente lo descuento porque no pienso que ninguna de sus investigaciones haga esto, pero se habla de lo experimental que es puro. Si es puro puede ser aleatoriamente puro o puede ser parcialmente aleatorio. Y finalmente lo cuasi experimental. Si su investigación tiende a esto, me lo dicen y yo voy a dar la pauta también por dónde se hace todo esto. Ahora, dejo de compartir un segundito y quiero coger dudas, comentarios, sugerencias, inquietudes, todo lo que ustedes quieran referirme, por favor. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna consulta? Y la principal pregunta que quiero hacerles. ¿Qué les parece? Ya lo he dicho, ¿no? Entonces, más que qué les parece, quiero que me den sus inquietudes de cómo lo hacemos, de que con la pauta de todos, de cero, desarrollemos una investigación conjunta, lo hagamos juntos, una investigación conjunta en un tema, no va a ser un tema, no es un recalentado, sino va a ser un tema elegido de cero, y que siguiendo los pasos que hemos ido relacionando, ustedes puedan seguir los mismos pasos. Entonces, si tienen como que el espejo de decir, ah, en clases hemos hecho esto, entonces con mi investigación, ahora yo voy a hacer esto. Emular, copiar, si quieren ver, copiar no en contenido, sino copiar en procedimiento. ¿Hacemos eso? ¿Les parece? Sí, licenciado, por favor, para saber también cómo estamos avanzando en nuestros trabajos. Sí, justamente, ese es el pretendido. El pretendido es que ustedes puedan hacer una autoevaluación, una autocrítica de lo que están relacionando, porque les he dado hasta ahora, entre comillas, dibujo libre, ¿no es cierto? Como que ustedes están desarrollando su tema, pero he visto que en muchos casos no están siguiendo la pauta que yo les he ido refiriendo. Entonces, lo hagamos juntos, ¿ya? A ver, ¿cómo elijo el tema? ¿Qué tema podríamos elegir para avanzarlo juntos? Yo hago una sugerencia, ¿ya? A ver, voy a ir a verme. Les he compartido hace unas 2 semanas, que es cuando ha salido publicado, el afiche del Banco Central. Lo estoy compartiendo ahorita en pantalla. ¿Se logra ver? Me dicen cuando se vea, ¿ya?
Ahora sí, Lisa. Se logra ¿no ver, es cierto? licenciado. Ya, excelente. Ahora vean, por favor, en el afiche que acabo de mostrarles. Esto. Quiero ampliar un poquito los títulos sugeridos para la categoría central, ¿ya? Entonces aquí, ¿se logra leer esos 6 títulos? ¿Se ve, no es cierto? Ya, aquí voy a marcar los 6 títulos que les estoy diciendo. Ya. A ver, dice, evaluación de la dinámica inflacionaria, empleo y ciclos económicos. Esa nos viene a mano con la materia. Luego dice, oportunidades y desafíos de la sustitución de importaciones para el crecimiento, estabilidad y sostenibilidad económica. También, ¿no es cierto? La 3 no tanto, ¿no? La 3 dice cambio climático y sus efectos de recuperación económica, pero podríamos abordar algo si fuera el caso. La 4 dice el rol del Estado frente a la pandemia, lecciones y desafíos hacia una recuperación económica sostenible. Bastante difuso, pero sí, se lo puede hacer. El 5, ese nos viene como que hemos hablado de esto, ¿no? Política monetaria convencional y no convencional y su relación con la recuperación económica. Lo que ahí tal vez me conflictuaría un poquitito si existen datos sobre el no convencional, pero podemos analizar, podemos dar una mirada de lo que hay. Pero quiero que quede más claro el sentido didáctico de lo que quiero que hagamos, ¿ya? Luego me dice hechos históricos económicos, lecciones aprendidas y perspectiva para la recuperación económica. Ya, también, pero es un tanto más difuso también. A ver, elijamos uno. Uno simple, digamos, para que podamos hacer las cosas. Voy a hacer con este, ¿ya? Evaluación de dinámica y ciclos económicos. ¿Les parece? Sí, Vamos con licenciado. ese, ¿ya? Entonces voy a abrirme un Word de 0. Y en el Word de 0 vamos a irnos con ese tema, ¿ya? No es un título, es un tema. Ay, perdón, sigo compartiendo el PDF. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es primeramente copiar la pauta que yo les he brindado. Me estoy yendo al grupo WhatsApp. Y vamos a irnos con la pauta de inicio, la que les he pasado las clases anteriores. A ver, ¿se está logrando ver mi pantalla? Todavía no, Creo que todavía licenciado. no. No se ve en pantalla, ¿no? Ya, entonces voy a compartir mi pantalla completa, ¿ya? Así van a ver lo que estoy haciendo. Se ve mi pantalla, ¿no? Entonces estoy ahí con el WhatsApp, ¿ya? Entonces, yo les sugiero que sigan los mismos pasos, ¿ya? Que estos son los trabajos que me han pasado, ¿no? De algunos, es un primer avance, porque para hacer un borrador, ¿no es cierto? Hacer un primer esquema y esto está tan lento. Quiere más arriba de ustedes, ¿no? Es decir, agarrar, empezar desde ahí. Esto me lo ha mandado Zulma Huanca, me decía, no, el tema de las criptomonedas, y lo he visto así rapidito, los voy a dejar como pauta ahora. ¿Habrá datos? No sé. Me he puesto a pensar en temas como eso, por eso lo estoy viendo ahora que estamos revisando a la rápida, ¿ya? Entonces, sin su investigación. Entonces, ese es un primer apunte de inicio que voy dando vueltas. Ahí está. Ya, sigamos. ¿Dónde está la pauta que les he brindado antes? Aquí está. Voy a agarrar. Voy a hacer un copia-pega nomás, ¿ya? ¡Ay, qué ha pasado! Ahí está. No sé si hacemos la pauta con la introducción o hacemos la pauta con el abstract. Bueno, hagamos con ambas, ¿ya? Vamos a buscar todo, en realidad. Ya, ¿dónde he perdido todo? Qué problema, che. Ya, creo que puedo hacer mejor así, ¿ya? Simplemente poner resumen, les he puesto, ¿no? Ay, qué lento se pone esto. Aquí está, ¿no? Esta era la pauta que estoy buscando, ¿ya? Entonces voy a copiar este texto y lo voy a llevar a un Word en blanco. Vean que arriba he puesto el título que acabamos, perdón, el tema que acabamos de elegir, ¿ya? Lo voy a poner con otro color, lo voy a poner con color amarillo, ¿ya? Entonces pensemos que este es mi resumen. ¿Ya? Y en el resumen yo voy a dar cuenta de una síntesis global del estudio probabilístico y de posibilidades. No es en cuanto se tenga fundamento, plantea el problema, sino la pregunta, ya, no sé, puede ser incluso un objetivo, ¿ya? El tiempo de las preposiciones son futuras, se realizará, se abordará, brindando un apunte metodológico, con el trabajo se espera, y algunos resultados posibles. Entonces hagamos todo eso, ¿ya? Ya, digo, ya, empiezo a redactar.
El presente documento, ¿se está viendo mi pantalla? Sí, Sí, ¿no es licenciado. cierto? ¿Están leyendo lo que estoy mostrando? Ya. El presente documento buscará una, y copio, ¿no? Una evaluación de la dinámica inflacionaria y su relación con el empleo y los ciclos económicos. Ya. Entonces, a través de una revisión de las principales tendencias, las variables de interés, se realizará un análisis de datos. ¿Desde cuándo tendremos datos? ¿Recuerdan cuando teníamos, cuando hacíamos el primer ejercicio de que les solicitaba recabar datos? ¿Desde cuándo puedo lograr una serie de precios, de empleo y ciclos económicos? ¿Alguien me brinda la pauta? ¿Desde cuándo era? Si no me equivoco, es desde 1996 en el caso, por el tema de empleo, licenciado, y en el tema del IPC creo que es desde, inclusive hay desde el 85, si no me equivoco, o desde más antes. Ya, lo vamos a corroborar, ¿ya? Todo esto no está escrito en piedra. Y teníamos datos hasta 2022, 2020. Hay datos hasta 2022, licenciado. 2022, ya, lo vamos a corroborar, ¿ya? Análisis de datos desde 1996 a 2022. La evaluación comprenderá una modelización. No sé, pues aquí hay muchas alternativas que debo ensayarlas, ¿no? A ver, de inicio puede ser algo muy simple, digamos, una modelización de series de tiempo. No sé, autorregresivos, no sé. Luego vamos a verificar esto. O quién sabe, podemos hacer tal vez lo que ustedes decían, con vectores autorregresivos. O quién sabe, podemos ver tal vez, no sé, algo más simple, digamos. Ya, ahorita voy a poner puntos suspensivos y luego se me va a ocurrir algo más. Por ahora no estoy diciendo nada. Ya, ¿qué más me pide la pauta? En el resumen no se plantea el problema, sino la pregunta de investigación. ¿Cuál podría ser una pregunta de investigación afín a la temática? ¿Quién me auxilia? ¿Cómo planteo esa temática? La convierto en una pregunta de investigación. Voy a plantear una cualquiera, ¿ya? Y ustedes me dicen si es afín. ¿Cómo se relacionan los precios, el empleo y el crecimiento económico? El crecimiento en la economía boliviana. Ya. ¿Qué más dice la pauta? Ya. Y lo último, ¿no? Con el trabajo se espera brindar una pauta para el manejo de política pública basada en evidencia empírica. Ya. Esto por ahora es preliminarísimo. Va a haber muchos elementos que yo requiero ajustar, pero suficiente para un primer bosquejo, ¿ya? Solamente para darle algo de estética. Le voy a dar la misma fisonomía que tienen los documentos que hasta ahora hemos tratado, ¿no es cierto? Tienen una fisonomía de estas características.
Ya, alguito más ponen los, a ver, ¿cuántas palabras he insumido? Veré solamente por curiosidad. He insumido 88 palabras. Entonces, esto va a extenderse, ¿ya? Solamente tengo algunos elementos que requiero contrastarlos. ¿Han visto los documentos que también utilizan el tema de las palabras clave? ¿Cuáles serán las palabras clave para este documento? El título, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos claves del título? Dinámica inflacionaria, empleo y Inflación, ciclos económicos. empleo, ciclos económicos. Ya. ¿Alguien conoce lo que es el YEL? ¿Saben lo que es el YEL? En mi caso, no, licenciado, desconozco lo que es el YEL. El YEL es un indexador que da cuenta de todos los títulos que se desarrolla, que la academia desarrolla para investigaciones económicas en los diferentes ámbitos. A ver, me voy a ir a un buscador ya para que YEL y voy a poner, no sé, classification, eso. Excelente. ¿Ven acá? YEL Codes American Code Association, American Economic Association. ¿Ya? Entonces, si me abro acá, digamos, se está viendo, ¿no? En pantalla. Entonces, por favor, aquí pueden dar cuenta de todas las, contenido, los temas y subtemas existentes para investigar. Entonces, pensemos que, a ver, ¿cómo veo esto? Ay, bueno, estos son journals indexados, eso no me va a servir. Sí sería bueno ver, digamos, los temas. Tal vez esto no está siendo de tanta utilidad. Sí sería bueno ver un YEL, clasificación YEL, pero no sé si esto lo podemos ver en español. Haremos así, ¿ya? No nos perdamos tanto, ¿ya? Aquí. A ver, tal vez esto más rápido, ¿ya? Que debe brindar una síntesis más rapidita para no estar perdiéndonos con lo que estoy relacionando. Miren, aquí por favor, ¿están siguiendo esta referencia a Wikipedia? ¿Se logra ver? ¿Sí, no es cierto? Miren todos los temas que puede abordar. Economía general y enseñanzas, escuela de pensamiento económico, métodos matemáticos y cuantitativos, microeconomía, macroeconomía, economía internacional, economía financiera, economía pública, salud, educación, bienestar, economía laboral, y así, ¿no es cierto? Ahí, y aquí cada categoría tiene sus subcategorías, ¿no? Entonces, economía general y va dando sus subcategorías. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a ver, trataremos de encontrar una que sea afín a la nuestra. Métodos matemáticos cuantitativos, no. Posiblemente tenga que ver con microeconomía, no. Macroeconomía y economía monetaria, aquí tal vez, ¿no? A ver, encontraremos, creo que era más fácil hacer así. ¿Qué pasa si pongo en el buscador y pongo crecimiento? Vean, ya me ha aparecido, ¿no es cierto? Entonces estoy hablando el YEL, estamos hablando el O, y estamos hablando cuál sería más afín a nosotros. Generalidades, análisis macroeconómico, análisis microeconómico, agricultura, recursos humanos, sector informal, análisis regional urbano, rural, planificación política, generalidades, modelo de planificación. Ya, solo por ahora, ¿no? Después voy a verificar esto más pertinentemente. Vamos a hablar de un O20, ¿ya? Entonces pongo en mi documento, voy a poner solamente para el apunte, un O20, O20, y posiblemente a ver otra buscador. ¿Qué hemos dicho? Nuestras palabras clave, hemos dicho empleo. A ver, veremos qué sale con empleo. Empleo. Ya, y aquí tenemos el 20. Facilito este, ¿no? Es el E24. Un E24. Y, ¿qué es el otro? Perdón. Ciclos. Ah, no era crecimiento, no, me estoy equivocando. Ahí está ciclos. Fluctuación y ciclos. Un E32.
E32. E32. Ya, el primero era inflación, disculpe. Voy a corregir el primero. El primero era inflación. Ahí está inflación. Un P24, ¿no? P24. ¿Se entiende lo que he hecho? ¿Más o menos? Sí, licenciado, se entiende. Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? ¿Han visto que los documentos tienen esa lógica, tienen esa característica? ¿Lo hacen así? Ahora ya saben cómo va esto. Iremos con la pauta, por favor, ahora de la introducción, ¿ya? Entonces, en cierta forma, tal vez no a plenitud, lo puedo revisar qué he cubierto y qué no. Creo que en su gran mayoría he cubierto los elementos del abstract. Ya, voy a borrar eso, ¿ya? Me voy a ir a ver los elementos de... a ver, ¿qué más he dicho? ¿Qué más les he dicho del abstract? La primera fase tiene que ser de introducción, es como un deber ser, y luego muestra una anomalía. Perdón, ahorita vamos a hablar de eso. Perdón. Luego les he dado una pauta de introducción. No sé dónde está. Debería estar más abajito, más dónde. Ahí está introducción. Ya, introducción. Voy a copiarlo en mi Word, ¿ya? Introducción. Y ahorita vamos a leer qué les he dicho. Y luego voy a copiar esta pauta más. Ah, ya es el criterio de búsqueda más, ¿ya? Entonces, ya, bueno. Introducción. Leo, ¿ya? Dice, la introducción de los diversos aspectos que compone el trabajo, y así como de la manera de elementos, ¿ya? Lo he dicho, una introducción obedece a la formulación de las siguientes preguntas. No tienes que contestar toda la primera pregunta de ¿cuál es el tema o trabajo elegido? ¿Por qué se hace el trabajo? A ver, ¿cuál es el tema? Y lo voy a poner ahí. ¿Cuál es el tema? Ya. ¿Por qué se hace el trabajo? Y lo he dicho más abajito, ¿no es cierto? Ay, perdón, ¿qué he hecho mal? Disculpen, esta parte de texto. No sé qué he hecho mal. Me está copiando el formato. Que no me copie el formato. Ya. Entonces, esa era la pregunta. Y esta es la respuesta. Luego, ¿cómo se está pensando el trabajo? Ya. Primeramente a través de datos de una serie temporal de 2000, ¿hasta cuándo he dicho? 1996 a 2000. 2022, perdón. Y hemos dicho que vamos a hacer, no sé, ahora me voy a inventar ya un bar. Luego vamos a, hemos dicho, no sé, hemos dicho, ya, no sé, no importa. Ahorita no es momento de clarificar eso. ¿Cuál es el método? Bueno, aquí tal vez debí ponerlo del bar, si fuera el caso. Ya. ¿Cuáles son las limitaciones? No sé, ¿qué limitaciones vamos a encontrar? Luego vamos a hablar de eso. Ya. Posiblemente se me ocurre limitaciones, los datos, que lo voy a analizar si realmente es una limitación. Porque me lo han dicho hace un momentito, ¿no es cierto? Existen series que en el caso, no sé cuál era la que me dijeron, del empleo, solo se cuenta con un referente desde 1996. No así de los precios que van desde, se me han dicho desde los 80 incluso, desde 1900, no sé, lo voy a corroborar, 1990 hasta la actualidad. ¿Ya? Entonces es una nota preliminar todavía. Ya. Me dice, a ver, seguiremos la pauta, ¿ya? Prácticamente se puede pensar en el resumen para desarrollar la introducción, y si parte del resumen se tiene coherencia. El desarrollo discursivo de la introducción se hace más que coherente, concordante, diría, ¿ya? Entonces, si les digo, y lo voy a apuntar, lo voy a marcar con, ¿qué quiero decir con esto?
ver, voy a ponerle con otro colorcito. Perdón, un resumen expandido. Entonces, ¿qué les estoy sugiriendo que hagan? Traen el resumen. Y voy a expandir el resumen. Entonces voy a hablar más al respecto. Tal vez no con la misma. ¿Ya? Entonces voy a expandir cada una de esas partes. Luego me dice, por ejemplo, en el resumen no se refiere a las teorías. Y en la introducción se las desarrolla un poquito. No es la construcción de marco teórico, pero es una breve referencia. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que, digamos, desde una primera introducción, voy a querer tener algunos referentes teóricos. Ustedes los van a desarrollar y lo vamos a desarrollar ahorita con nuestro trabajo conjunto. Ya voy a ponerle con otro colorcito para que me acuerde que eso tengo que desarrollar. Ya, la pregunta es, ¿de dónde saco los referentes teóricos? Vamos a ver, ¿ya? Hallar, voy a poner referentes teóricos. Ya. Sigo un poco más. ¿Qué dice la pauta? La teoría no es un relleno, sino una referencia. La introducción de uso se dice en el resumen, es equivalente a la introducción. La parte final, y esto por favor quiero que me tomen apunte, la parte final de la introducción muestra cómo se estructura el documento. Lo voy a hacer ahorita. Lo voy a hacer en este momento, esta parte en amarillo, ¿ya? Digo, en la última parte de la introducción, digo, el documento, después de esta breve introducción, en sección 2, desarrollará una especificación de los métodos a emplearse. En sección 3 presentará los resultados. Y en sección 4 se hace una discusión de los mismos. Y en sección 5 se concluye. ¿De dónde salió todo esto? Recuerden que el documento tiene la forma IMRD. Entonces estoy escribiendo eso. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Estoy dando a comprender más o menos? ¿No tanto? ¿Los estoy perdiendo demasiado? No se está entendiendo, licenciado. Está bien, ¿no es Para cierto? poder mejorar. Me están siguiendo. Ya. A ver, ¿qué más me falta? Alternativa, presentar un resumen. Ya, esto no lo vamos a hacer. Luego dice criterios. Ay, aquí me voy. Criterios de búsqueda. Y dice que sea de actualidad. Pregunta, y esto me está faltando acá. ¿De dónde saco los referentes teóricos? ¿Cómo desarrollo los referentes teóricos? ¿Quién me auxilia? ¿Cómo lo harían ustedes? Ayúdenme, pues, por favor. Tenemos que hacer esto juntos. No puedo hacerlo yo nomás, estoy monologando. ¿Cómo lograrían los referentes teóricos para su investigación? Como nos decía, licenciado, buscaríamos en el Google Scholar o en repositorios de la carrera, donde Ya, hay libros que ya, apoyen, por ejemplo, en este caso de ciclos, sería, digamos, un libro de macroeconomía o algo similar con ciclos, donde podríamos revisar de acuerdo a lo que queremos, a lo que estamos hallando, una teoría que respalde lo que nosotros estamos hallando. ya. Excelente. Básicamente, y hace hacer, creo que se hace también referencias bibliográficas, ¿no? Para mostrar de dónde sale el respaldo que estamos Excelente. mencionando. Va por ahí, pero las voy a orientar, lo vamos a hacer prácticamente ahora, ¿ya? Vamos a hacer solamente una referencia para que ustedes hagan más referencias. De hecho, esto que estamos haciendo conjunto se los voy a copiar, ¿ya? Para que emulen también ustedes lo que estoy haciendo. Pero el referente teórico se lo va a desarrollar de la siguiente manera, ¿ya? Sé que mi temática es dinámica inflacionaria, empleo y ciclos económicos, que también podría ser un símil de decir cuáles eran mis palabras clave.
Inflación, empleo, ciclos económicos, ¿cierto? Cualquiera de ellos. ¿Por qué se utilizan las palabras clave? Porque las palabras clave son una pauta para hacer una gestión de búsqueda. Entonces, yo voy a hacer un copia-pega a la pauta, ¿ya? Entonces, me voy al buscador académico, al Google Scholar de inicio. Google Scholar. Y en Google Scholar copio la pauta de las palabras clave. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Todos los documentos que salen resultado de esta gestión de búsqueda deben, si son de corte académico, deben tener una pauta teórica. Todos, ¿no es cierto? A ver, les voy a decir, por ejemplo, este dice, regularidades empíricas y los ciclos económicos en México, ya es otro contexto, pero tiene que tener una pauta teórica. Inflación y ciclos económicos, tiene que tener una pauta teórica. Elección y ciclos económicos, tienen que tener una pauta teórica. Ciclos económicos y expectativas de inflación. Por supuesto que esto tengo que hacerlo con mayor detenimiento, ¿no? Tengo que relacionar qué dice cada uno de estos documentos. Por ejemplo, miren las teorías monetarias del ciclo económico y el marco relativo sobre ciclos económicos. Aquí hay una pauta, ¿no? Entonces simplemente me voy a abrir el documento y voy relacionando lo que dice este documento como una pauta teórica a lo que yo quiero relacionar. Hay que tardar, che. Se ha puesto lento el internet. Ya. Entonces pensemos, ¿ya? Solamente es un ejemplo bien burdo. Por favor, no agarren tal cual como estoy haciendo, ¿no? Aquí está relacionando una cita del señor Robert Lucas. O puede haber otro referente, ¿no? Del dinero, ya. Y así va relacionando. Pensemos que agarramos un referente teórico. Solamente lo estoy haciendo relativamente rápido, ¿ya? Entonces, por favor, no agarre a pie juntillas solamente en el procedimiento que estoy relacionando. Esa es una cita que es pertinente para mi investigación. Y traigo como referente teórico, donde he puesto. La pregunta es, ¿cómo cito a este documento? A este que es referenciado, que está hablando el señor Robert Lucas. ¿Cómo podría decir? ¿Cómo podría citar? Y vean, por favor, se nos está acabando el tiempo, entonces, por favor, necesito que esto lo hagamos rápido. He utilizado este documento, del cual he leído el elemento importante, y piensen que en una situación APA, citar, pongo, y ahí va a dar la referencia del documento que estoy relacionando, ¿cierto? Entonces estoy copiando esa referencia, me voy a ir a citarlo, voy a poner referencias de consulta, ¿ya? Y pongo el documento que acabo de referir, y voy a citarlo dentro de mi documento. Como indica, perdón, como indica, indica Neira 5. Ay, perdón, estoy sumando sobre lo que, y aquí abajito, ¿ya? Y ahí voy la cita, ¿no? En referencia a Robert Lucas. Y doy una referencia, ¿no? Que esto, digamos, para darle una connotación, lo voy a poner en cursiva y le voy a dar tal vez una sangría y ya, digamos. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Me estoy dando a entender? Sí, licenciado. ¿Ya comprenden cómo pueden lograr sus referentes teóricos? ¿Cómo hacer la gestión de búsqueda? ¿Cómo trasladar esta gestión de búsqueda y referenciarlas en su documento? Entonces yo requiero que todo argumento no sea un comentario de ustedes, sino exista hipertextualidad. ¿Qué refiere con hipertextualidad? Lo que dijo Neira, ¿no es cierto?, respecto de, ¿no es cierto?, y doy un comentario sobre pertinente, sobre mi tema de investigación. Entonces, dicho ahora, tiene mucho trabajo para el día miércoles. ¿Qué es el mucho trabajo para el día miércoles? El mucho trabajo es, primeramente, ajustar en función de las pautas que estamos brindando ahora, su abstract y su introducción, y empezar a desarrollar su capítulo metodológico. ¿Ya? De hecho, se los voy a poner ahorita, mientras estamos hablando, me voy a nuestro chat y... esto es muy molesto. Les digo, ¿ya? Por favor, para el día miércoles, ajusten
su resumen e introducción en base a las pautas realizadas en la clase de hoy y realicen su primer borrador de la sección metodológica. Ya. Una tarea adicional. Por favor, verificar si la investigación que pretende cuenta con datos. Si no cuenta con datos, estoy en problemas, ¿no? ¿De dónde voy a sacar los datos para hacer la revisión, la referencia empírica, ¿cierto? Entonces ahí va a haber una complicación. ¿Se comprende lo que acabo de decir? ¿Queda claro? Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? O solamente es un bosquejo y ustedes ya tienen todos los referentes. ¿Gustan que les Por comparta? favor, licenciado. Por favor, licenciado. Ya. Ya lo voy a poner, entonces, le voy a llamar investigación ejemplo y se lo estoy compartiendo, ¿ya? Si no hay ninguna duda, comentario, sugerencia, nos vemos. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, licenciado, todo claro. Bien, ¿no? El tema Excelente, de gracias. la temporalidad, Por favor. ¿hay algún mínimo que tendríamos que cumplir para buscar los datos? O sea, por ejemplo, un rango que nos recomiende para buscar ese rango de tiempo en los datos. No, Por ejemplo, porque les decía, no necesariamente para el estudio que estén desarrollando van a encontrar series temporales. Podrían ser series temporales, pero ¿cuál sería la fuente si no son series temporales? En lugar de series temporales, es relacionar microdata, ¿no es cierto? Microdata, ese es un momento del tiempo que también hemos visto, y ahí hay infinidad de datos. Esa es otra alternativa. Si usted me está relacionando en función de las series de tiempo, ¿desde cuándo? Desde cuando haya, ¿no es cierto? Si estamos relacionando inflación, por decir algo, ¿desde cuándo viene la serie del tiempo? Si estamos relacionando crecimiento, ¿desde cuándo tenemos serie de tiempo? Si estamos relacionando empleo, ¿desde cuándo tenemos serie de tiempo? ¿No es cierto? Entonces, aquí más bien lo que yo no voy a tratar es de limitar, sino más bien de insumir la serie más larga posible, que no siempre existe. Por eso les estoy diciendo, verifiquen qué datos existen. Y ya saben las fuentes de dónde verificar los datos. En este caso, me voy a la página del, no sé, de UDAPE y verifico. Mi investigación es inflación, crecimiento y empleo. Entonces voy a verificar desde cuándo tengo datos de inflación, desde cuándo tengo datos de empleo, desde cuándo tengo datos de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la respuesta, más que ponerles yo un límite. ¿Sí? Está bien, licenciado. Gracias. Excelente. Nos vemos el día miércoles y continuamos con esto. Hasta luego, Muchísimas luego, gracias. licenciado. Hasta luego.